Trajano, el emperador que llevó a Roma a su máxima gloria, nació en la Bética, una provincia de Hispania, en el seno de una familia de origen itálico. Su padre, también llamado Marco Ulpio Trajano, fue un destacado senador y general, lo que marcó el destino del joven. Desde temprana edad, Trajano demostró una notable aptitud para la vida militar, siguiendo los pasos de su progenitor. Su carrera militar fue meteórica, sirviendo en diversas legiones a lo largo y ancho del vasto imperio romano. Se ganó el respeto y la lealtad de sus soldados gracias a su valentía, su disciplina y su capacidad para compartir las penalidades de la vida en el campamento. Su fama de excelente comandante llegó a oídos del emperador Nerva, un anciano sin hijos que buscaba un sucesor digno. En un acto de gran sabiduría política, Nerva adoptó a Trajano como su hijo y heredero en el año 97 de Misceone. La noticia fue recibida con júbilo por el ejército, que veía en Trajano a uno de los suyos. Pocos meses después, Nerva falleció y Trajano se convirtió en el nuevo emperador de Roma, el primero nacido fuera de la península itálica. Trajano no regresó inmediatamente a Roma, sino que se dedicó a inspeccionar las fronteras del Rin y el Danubio, asegurando la defensa del imperio. Su llegada a Roma fue un acontecimiento triunfal, aclamado por un pueblo que esperaba grandes cosas de su nuevo líder. Desde el inicio de su reinado, Trajano se propuso ser un Optimus Princeps, un gobernante ejemplar que trabajara por el bien de todos los ciudadanos. Una de sus primeras medidas fue la creación de los Alimenta, un programa de ayudas para los niños pobres de Italia. Trajano también emprendió un vasto programa de obras públicas, construyendo carreteras, puentes, acueductos y edificios por todo el imperio. Su objetivo era mejorar la vida de sus súbditos y dejar un legado duradero de prosperidad y grandeza. Sin embargo, el reinado de Trajano no estuvo exento de conflictos militares. El reino de Dacia, rico en minas de oro y plata, se había convertido en una amenaza para la seguridad de Roma. En el año 101 d.C., Trajano decidió lanzar una gran campaña militar para someter a los dacios de una vez por todas. Las guerras dacias fueron duras y sangrientas, con batallas feroces en los bosques y montañas de la actual Rumanía. Trajano, siempre en primera línea, demostró una vez más su valor y su genio estratégico. Tras dos largas y costosas guerras, los romanos lograron la victoria y Dacia se convirtió en una nueva provincia del imperio. El tesoro de Decébalo, una inmensa fortuna en oro y plata, fue llevado a Roma, financiando las grandes obras de Trajano. Para conmemorar su victoria, Trajano ordenó la construcción de un magnífico foro en el corazón de Roma. El foro de Trajano era el más grande y suntuoso de todos los foros imperiales, un símbolo del poder y la riqueza de Roma. En el centro del foro se alzaba la columna de Trajano, una obra maestra de la escultura romana. Sus relieves en espiral narran con todo lujo de detalles las dos guerras contra los dacios, una crónica en piedra para la posteridad. La columna no solo era un monumento a la victoria, sino también la tumba del propio emperador. Junto al foro, Trajano construyó el primer centro comercial de la historia, los mercados de Trajano. Este complejo de edificios de ladrillo albergaba tiendas, oficinas y apartamentos, un hervidero de actividad económica y social. Trajano también se preocupó por mejorar las infraestructuras de todo el imperio, construyendo el puerto de Ostia y la Vía Trajana. Su reinado fue una época de paz y prosperidad para la mayoría de los habitantes del imperio, una verdadera Pax Romana. Trajano era conocido por su justicia y su clemencia, y su correspondencia con Plinio el Joven nos muestra a un gobernante sabio y pragmático. En sus últimos años, Trajano se embarcó en una nueva y ambiciosa campaña militar, esta vez contra el Imperio Parto, el gran rival de Roma en Oriente. Las legiones romanas avanzaron por Mesopotamia, conquistando la capital parta, Ctesifonte, y llegando hasta el Golfo Pérsico. Trajano soñaba con emular a Alejandro Magno y llevar las águilas romanas hasta la India. Sin embargo, la conquista de Partia resultó ser más difícil de lo esperado, y pronto estallaron revueltas en la retaguardia. Agotado y enfermo, Trajano decidió regresar a Roma, pero su salud empeoró durante el viaje. Murió en Selinunte, en la costa de Cilicia, en el año 117 d.C., sin haber podido consolidar sus conquistas orientales. Antes de morir, adoptó a su sobrino Adriano como su sucesor, asegurando una transición pacífica del poder. Las cenizas de Trajano fueron depositadas en una urna de oro en la base de su columna en Roma, un honor sin precedentes. Trajano fue deificado por el Senado, que le otorgó el título de Divus Traianus. Su reinado marcó el apogeo del Imperio Romano, un periodo de máxima expansión territorial, prosperidad económica y esplendor cultural.
Trajano es recordado como uno de los 5 buenos emperadores, un modelo de gobernante justo, valiente y trabajador. Su legado perdura en las impresionantes ruinas de sus construcciones, en las crónicas de los historiadores y en la memoria de un imperio agradecido. La figura de Trajano ha inspirado a líderes y artistas a lo largo de los siglos, un faro de buen gobierno y ambición imperial. Incluso hoy, su nombre es sinónimo de una época dorada, un tiempo en el que Roma parecía invencible y su emperador, el mejor de los príncipes. La administración de Trajano fue un modelo de eficiencia y honestidad, combatiendo la corrupción con mano de hierro. Fomentó el comercio y la agricultura, asegurando el abastecimiento de grano a Roma y la estabilidad económica del imperio. Trajano era un hombre de gustos sencillos, que prefería la compañía de sus soldados a los lujos de la corte. Delantó la compañía de sus soldados a los lujos de la corte. Su esposa, Pompeia Plotina, fue una emperatriz discreta y virtuosa, que compartió con él su amor por la filosofía y la cultura. Juntos, formaron una pareja imperial ejemplar, un modelo de estabilidad y armonía para el pueblo romano. La política religiosa de Trajano fue de tolerancia, aunque exigía la lealtad al culto imperial como símbolo de unidad. Su famosa respuesta a Plinio sobre cómo tratar a los cristianos muestra su pragmatismo: no buscarlos activamente, pero castigarlos si eran denunciados y no abjuraban. La conquista de Dacia no solo trajo riquezas, sino también un vasto territorio que romanizar y defender. Se fundaron nuevas ciudades, se construyeron calzadas y se introdujo el latín, que evolucionaría hasta convertirse en el rumano actual. El puente que Apolodoro de Damasco construyó sobre el Danubio para la campaña dacia fue una maravilla de la ingeniería romana. Durante más de 1000 años, fue el puente más largo jamás construido, un testimonio del ingenio y la audacia de los ingenieros de Trajano. La columna de Trajano es una fuente inestimable de información sobre el ejército romano, sus armas, sus tácticas, su vida cotidiana. Gracias a ella, conocemos en detalle cómo eran las legiones que conquistaron el mundo para Roma. El foro de Trajano no era solo un centro cívico, sino también un complejo cultural, con 2 bibliotecas, una griega y otra latina. Trajano era un gran aficionado a la caza, y a menudo organizaba expediciones en los bosques de Italia. También era un gran bebedor de vino, aunque su legendaria resistencia le permitía mantenerse siempre sobrio y lúcido. Su relación con el Senado fue excelente, devolviéndole parte del poder y el prestigio que había perdido con emperadores anteriores. Se dice que al entrar por primera vez en la curia, prometió que ningún senador sería ejecutado sin un juicio justo. Esta promesa, cumplida a rajatabla, le granjeó la lealtad y el afecto de la aristocracia romana. La expansión del imperio bajo Trajano, aunque impresionante, también sembró las semillas de futuros problemas. Las nuevas fronteras eran largas y difíciles de defender, lo que supondría un enorme desafío para sus sucesores. Adriano, su sucesor, optó por una política de consolidación y abandono de las conquistas más orientales, una decisión pragmática pero controvertida. A pesar de ello, el legado de Trajano como conquistador y constructor perduró a través de los siglos. Su fama era tal que, durante siglos, los nuevos emperadores eran aclamados con la frase: Felicior Augusto, melior Traiano, más afortunado que Augusto, mejor que Trajano. Esta frase resume a la perfección la admiración que la posteridad sintió por el emperador hispano. Trajano no solo fue un gran líder militar, sino también un administrador competente que se rodeó de consejeros capaces. Su correspondencia revela un interés genuino por los problemas de las provincias y un deseo de encontrar soluciones justas y eficaces. La construcción del puerto hexagonal de Ostia fue una obra de ingeniería colosal que aseguró el suministro de alimentos a Roma durante siglos. Este puerto artificial protegía a los barcos de las tormentas y permitía un desembarco más rápido y seguro de las mercancías. El Arco de Trajano en Benevento es otro de sus grandes monumentos, celebrando sus logros tanto en la guerra como en la paz. A diferencia de la columna, que se centra en la guerra, el Arco de Benevento es un canto a la prosperidad y el buen gobierno. Trajano también fue un mecenas de las artes y las letras, atrayendo a su corte escritores como Plinio el Joven y Tácito. Su reinado coincidió con la llamada Edad de Plata de la literatura latina, un periodo de gran creatividad y elocuencia. La muerte de Trajano marcó un punto de inflexión en la historia de Roma, el fin de la era de las grandes conquistas. A partir de entonces, el imperio se centraría más en defender sus vastas fronteras que en expandirlas. Sin embargo, el recuerdo de Trajano y su glorioso reinado nunca se desvaneció. Se convirtió en una leyenda, un emperador casi mítico, cuya figura representaba todo lo que Roma había sido y podía llegar a ser. La historia de Trajano es la historia de un hombre que, por su mérito y su virtud, alcanzó la cima del poder y llevó a su pueblo a la Edad de Oro.
Su origen hispano fue un motivo de orgullo para las provincias, demostrando que cualquier ciudadano del imperio podía aspirar a lo más alto. Trajano reformó el sistema monetario, introduciendo monedas de mayor calidad y estabilidad. También supervisó personalmente la justicia, presidiendo juicios y asegurándose de que las leyes se aplicaran con equidad. Su popularidad entre el pueblo era inmensa, gracias a sus donativos, sus juegos y su accesibilidad. Se cuenta que su esposa Plotina, al entrar por primera vez en el Palacio Imperial, se giró hacia la multitud y dijo: «Entro aquí como la mujer que deseo seguir siendo cuando salga». Esta anécdota refleja el talante de un reinado que buscó la moderación y la virtud por encima de la ostentación. La red de calzadas construida y reparada bajo Trajano conectó el imperio como nunca antes, facilitando el comercio y el movimiento de tropas. El puente de Alcántara, en Hispania, es otro ejemplo soberbio de la ingeniería de su época, y todavía sigue en uso hoy en día. Trajano sentía un profundo respeto por la tradición romana, pero no dudó en innovar cuando era necesario para el bien del Estado. Su capacidad para equilibrar lo viejo y lo nuevo fue una de las claves de su éxito como gobernante. La conquista de Partia, aunque efímera, demostró la formidable capacidad militar de Roma en su apogeo. Trajano fue el primer emperador en llevar un ejército romano hasta las aguas del Golfo Pérsico. Este hito geográfico marcó el límite de la expansión romana hacia el este, un sueño que ningún otro emperador se atrevería a repetir. Las revueltas judías que estallaron durante la campaña parta fueron un serio contratiempo que obligó a Trajano a desviar recursos y atención. La Guerra de Quitos, como se la conoció, fue brutalmente reprimida, pero demostró la fragilidad del control romano en algunas regiones. La salud de Trajano, minada por años de campañas militares, comenzó a fallar en el clima insalubre de Mesopotamia. Su muerte en el camino de regreso a Roma fue un duro golpe para el imperio, que perdía a su más grande líder. La adopción de Adriano fue, según algunos, una decisión de última hora, influenciada por la emperatriz Plotina. Sea como fuere, la elección de Adriano resultó ser acertada, ya que fue un emperador culto, inteligente y dedicado a la paz. El funeral de Trajano en Roma fue un acontecimiento grandioso, una última muestra de gratitud hacia el emperador que les había dado tanto. Sus cenizas, depositadas en la base de la columna, reposan para siempre en el corazón de la ciudad que él mismo engrandeció. La figura de Trajano representa el ideal del emperador romano, un líder militar victorioso, un administrador justo y un constructor incansable. Su reinado es un recordatorio de que el poder puede ser utilizado para el bien común, para crear belleza y para mejorar la vida de las personas. Aunque el Imperio Romano desapareció hace mucho tiempo, el legado de Trajano, el Optimus Princeps, sigue vivo en la historia y en las piedras que sembró por el mundo. Trajano fue un emperador que supo ganarse el amor de su pueblo y el respeto de sus enemigos. Su biografía, escrita por Dion Casio, lo describe como un hombre afable y accesible, que disfrutaba conversando con la gente común. No obstante, su determinación era férrea cuando se trataba de defender los intereses de Roma. La construcción de la Vía Trajana, una alternativa más rápida a la Vía Apia, mejoró las comunicaciones entre Roma y el sur de Italia. El Optimus Princeps no fue solo un título honorífico, sino una descripción precisa de su forma de gobernar. Trajano entendió que el poder del emperador residía en el consentimiento y el afecto de sus gobernados. Su reinado es un ejemplo perdurable de cómo un solo hombre puede cambiar el curso de la historia para mejor. La Dacia conquistada se convirtió en un bastión de la latinidad en Europa del Este, una herencia que perdura en la lengua y la cultura de Rumanía. Los relieves de la columna son tan detallados que incluso muestran a los médicos militares, atendiendo a los heridos en el campo de batalla. Trajano fue un emperador viajero, que pasó gran parte de su reinado inspeccionando las provincias y dirigiendo sus ejércitos. Su presencia en las fronteras infundía confianza a las tropas y disuadía a los enemigos de atacar. El acueducto de Segovia, aunque a menudo atribuido a él sin pruebas concluyentes, es un monumento digno de su época, y la verdad. La escala y la perfección de la ingeniería romana durante el reinado de Trajano alcanzaron cotas nunca antes vistas. Trajano fue un hombre que encarnó las mejores virtudes de la romanidad: valor, piedad, justicia y dedicación al deber. Su historia nos enseña que la verdadera grandeza no reside en el poder absoluto, sino en el servicio a los demás. El emperador hispano que conquistó el mundo, no con la tiranía, sino con el ejemplo, sigue siendo una figura inspiradora 2 milenios después.